no he trabajado. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, la palabra asidos significa, hermanos, agarrados firmemente de la palabra de Dios. Asidos significa sujetos, aferrados, apegados a la palabra de Dios. Y Pablo anima a progresar en sus vidas para que sus esfuerzos fueran provechosos. Y la manera que ellos podían, hermanos, mantenerse firmes en medio de esa generación, tenían que estar asidos, agarrados, aferrados a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos acerca y nos aleja del pecado. Y lejos de la palabra de Dios, hermanos, o el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo escribe a la iglesia a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos. ¿Se da cuenta la necesidad, hermanos, de la palabra de Dios? Hermanos, no podemos vivir una vida firmes en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Necesitamos asirnos de la palabra de Dios, agarrarnos de la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a tener la victoria, todo te va a ir bien, pero solamente si tú nunca te apartas de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios? Todo ministro de Cristo sabe que en el día final tendrá que dar cuentas de su ministerio. Y por eso, hermano, Pablo anima a la iglesia de los filipenses a mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y dice Pablo al final del versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Dios. ¿Cómo vivir en medio de un mundo, de una generación maligna y perversa? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, viviendo sin murmuración ni contiendas, siendo buena influencia y asidos de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos poner atención a estos consejos que Pablo nos da, o Dios a través de Pablo en su palabra. Hermano, es una realidad, vivimos en tiempos difíciles. Amén. Necesitamos ocuparnos. Joven, ocúpese en las cosas de Dios. Ocúpese en las cosas de Dios. Hermanos, ocupémonos en las cosas de Dios. Y yo dije, pastor, estoy bien ocupado. Hermano, a veces otras ocupaciones nos pueden estorbar para ocuparnos en las cosas más importantes. Cuando lo bueno se convierte en malo, porque no tiene nada de malo, pero si eso me estorba para las cosas espirituales, entonces sí ya tiene algo de malo. Que Dios nos ayude y que nos dé discernimiento. Amén. Y vivimos en tiempos difíciles. Necesitamos orar unos por los otros, hermanos. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, viviendo sin murmuración y sin contiendas, siendo buen ejemplo a otros y asidos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Ayúdenos. Conocemos los tiempos que estamos viviendo. Pero gracias por su palabra que nos instruye y nos da el consejo que tenemos que hacer para poder mantenernos firmes en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdenos, Señor, a apartarnos de la maldad. Porque reconocemos que aún como cristianos muchas veces, si no tenemos cuidado, somos inclinados a la maldad. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a ocuparnos en lo que hemos estudiado en esta mañana. Ocuparnos en vuestra salvación. Oh, ponga temor de Dios en nuestro corazón. Cuando no nos ocupemos, que podamos reflexionar y decir, Señor, perdóname porque no me he ocupado en mi vida espiritual, en mi salvación. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdenos a no
a no vivir y ser personas murmuradoras, quejumbrosas constantemente, contenciosas, que tiene que ver con andar peleándose unos con otros. Ayúdenos, Señor, a ser un buen ejemplo y agarrarnos de su palabra. Bendiga a cada familia, Señor. Usted conoce nuestras vidas. Usted conoce, Señor, las luchas que hay. Porque es una realidad. Vivimos en una generación donde abunda la maldad y la perversidad. Ayúdenos, le necesitamos. Bendiga a cada familia, Señor. Bendiga a cada joven. Que el mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos, Señor, meditarlo y practicarlo para poder mantenernos firmes en medio de esta generación en la que estamos viviendo. Tenga misericordia de nosotros y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a poner